Y nativa, multiplataforma. La mirás o la escuchás por demanda cuando vos querés. Dale play a tus pasiones. Somos #Comunidad TT. Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras. Conduce Rodolfo Queral. Todos los miércoles a las 22 horas por Radio Tren Topic, la radio transmedia número 1. Muy buenas noches a todos, estimados oyentes. Estamos desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de Villa Crespo, haciendo una noche más de miércoles, pasadita a las 22 horas, Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Como yo siempre te planteo a través de esta locución que hago, este es un programa dedicado a la política, la economía, la cuestión social, pero por sobre todas las cosas, el objetivo que tiene es buscar darte un contenido diferente de editorial, buscar pasar las coyunturas para revelarte lo que el poder busca ocultar detrás de las sombras. Estimados oyentes, estamos haciendo transmisión en vivo. Como solemos decir, te invitamos para que te conectes al streaming político por excelencia de la radio en esta noche a través de www.radiotrentopic.com.ar o en su defecto, si te gusta no solo escuchar sino verme, a través del canal de YouTube de la radio Tren Topic. Dale clic, suscríbete, podés verme siempre en vivo y entérate también de todas las novedades que vamos haciendo, no solo desde Bestia Negra, sino de nuevos contenidos que generamos todos los productores audiovisuales de esta emisora. Como siempre me gusta arrancar a mí en la radio haciendo un agradecimiento especial a quienes me permiten poder salir al aire y estar nuevamente con todos ustedes en un día más. Por parte de Radio Tren Topic, en la producción general, la señora Jessica Bernardut, en tecnología de sonido, el señor Gonzalo Sorais. En la producción, mi querido amigo Aldo Fernández, y como siempre todos los miércoles a la noche, mi operador favorito, Ezequiel Amarillo. Por parte de Bestia Negra, en idea, conducción y producción, quien te habla, Rodolfo Queral, en este carácter de, como yo digo, si no me conoces y te sumás a esta emisión, soy un analista político, soy consultor en temas de mercado y, como suelo decir, ya un eslogan propio que caracteriza esta presentación, soy la nada que tiene infinitas posibilidades de serlo todo, así que no te dejes que te etiqueten. Estimado oyente, antes de arrancar con la editorial jugosa del día, te hago una invitación. Como siempre, te invito para que puedas escuchar nuevamente cada uno de estos episodios de este clásico que se ha convertido los miércoles a la noche, Bestia Negra, el lado salvaje de la política, a través de las plataformas on demand, para que me puedas escuchar durante la semana, que puedas repensar todas las temáticas que vamos tratando, no solo de política, economía, la cuestión social, pero siempre, como me gusta plantear a mí, dándole un hilo atemporal, buscando darle una reinterpretación a esta realidad cruda que atravesamos, con temáticas que abordan desde la psicología, el arte, la filosofía, para poder repensar estas meditaciones de estos tiempos turbulentos que atravesamos. Es así que te invito a que puedas escucharme a través de plataformas como Spotify, como Spreaker, Deezer, como Amazon Video, me puedes escuchar en iVoox, en iTunes, mirá todas las plataformas que tenés para escucharme en la que más te guste. Me encontrás claramente en Bestia Negra Podcast. También te dejo, como suelo hacer, cuáles son los medios de comunicación para que puedas dejarme sugerencias, comentarios, temas que te gusten a tratar a través del Instagram del programa, que es
@bestianegra.radio. Ahora sí, estimados oyentes, habiendo hecho todas las ventas parroquiales de invitaciones que suelo hacerte, vamos a ir sumergiéndonos lentamente en la editorial que yo te propongo para el día de la fecha, titulada Entre sueños y pesadillas. Estimados oyentes, nuevamente al aire desde Radio Trend Topic quedan habilitadas en este instante mismo los medios de comunicación de la radio a través del WhatsApp. Te podés comunicar en el 11 26 42 20 42. Te repito nuevamente, 11 26 42 20 42. Si estás en el exterior, como siempre, prefijo más 54, nos podés dejar mensajes, comentarios, sugerencias, siempre con respeto, aprovechando la libertad de expresión que tenemos en la radio. Dicho esto, estimado oyente, nos vamos a ir sumergiendo en este título provocativo que yo tengo para compartir contigo en el día de la fecha, Entre sueños y pesadillas. Vamos a arrancar buscando ¿cuáles son los sueños y las pesadillas que nos atormentan, no solo desde lo personal en nuestras subjetividades, sino también cuáles han sido los sueños a lo largo de la historia que han construido nuestra Argentina como un colectivo, o mejor dicho, nuestro ser argentino? ¿Y cuáles serían las pesadillas que nos están atormentando? Buena parte de las pesadillas podríamos atribuirlas a las malas políticas. En esto de los sueños y pesadillas, nos vamos a remitir en primer momento a Sigmund Freud. Este gran psicólogo y psicoanalista ha realizado una obra cumbre titulada La interpretación de los sueños. Esta obra, yo te diría, fundante del psicoanálisis, cuya primera edición se publicó inicialmente en lengua alemana en noviembre de 1899, nos revela que los sueños son una realización de nuestros deseos reprimidos. Estos sueños expresan instintos, impulsos, deseos, como yo te decía, reprimidos y que no logran satisfacerse durante nuestro estado de vigilia. De alguna forma, el inconsciente logra burlar la censura y acceder a una satisfacción sustituta mediante los procesos de el trabajo onírico. Acá hay una dicotomía desde el punto de vista psicoanalítico del contenido manifiesto versus el contenido latente, el cual el psicoanálisis busca interpretarlo para lograr dar una resignificación a este proceso. Hoy me gustaría plantearte
sueños varios y dentro de este título provocativo vamos a hablar de las pesadillas que nos aquejan. Hoy la idea de esta columna nos va a permitir navegar y bucear por cuáles son las visiones oníricas de una Argentina que alguna vez, en el siglo pasado, principios del siglo XIX, supo ser potencia para terminar de alguna forma cayendo siempre en pesadillas crueles de una política que como destino manifiesto nos arrastra al abismo. Estamos viviendo tiempos sin moral, tiempos sin principio, donde no existe la empatía y la solidaridad cada día se encuentra más ausente. En esta sociedad que habita una zona de zozobra, de desasosiego y alucinación, también hay una descomposición del lenguaje. La pregunta que yo quiero compartir hoy con todos estimados oyentes es: ¿la pesadilla o las pesadillas se han hecho realidad y hasta dónde pueden llegar? En esta cuestión introspectiva y atemporal que a mí me gusta compartir con todos ustedes, me voy a retrotraer a los mitos griegos. Los mitos griegos nos planteaban allá lejos y hace tiempo la figura del dios Morfeo. Morfeo era el dios del sueño, de alguna forma, de ahí viene la frase, la locución de caer rendidos en los brazos de Morfeo, donde nos explicaban de alguna forma que a través de los sueños Morfeo entraba en nuestra mente y nos manifestaba mensajes de los dioses. Mensajes de los dioses que los dioses no querían que los humanos supiéramos. En esta diferencia o dicotomía que había entre los dioses y semidioses y los humanos o simples mortales. Morfeo era hijo de Hipnos e hijo de Nix la noche y habían dado o habían parido, mejor dicho, 1000 hijos conocidos como los Oniros. Estos Oniros, hubo 1000 para ser exactos, el principal era Morfeo, como yo te decía, este dios del sueño, del ensueño, que se manifestaba a través de figuras humanas. Morfeo tenía el poder de dar forma y controlar los sueños, además también de matar si era necesario. Era inmortal, pero podía suicidarse para que otro aspecto de su ser tome lugar. Este Morfeo fue aniquilado, asesinado por un rayo de Zeus, en un ataque de furia de este dios supremo del Olimpo, entendiendo que Morfeo tenía una buena conexión con los humanos, con los mortales, y a través de sus sueños velaba mensajes que los dioses querían ocultar a estos humanos. En estos sueños y pesadillas en los cuales nos atraviesa la historia misma, existen muchos sueños lúcidos, muchos sueños también premonitorios, muchos sueños trágicos, algunos sueños premonitorios que han tenido algunos personajes muy conocidos a lo largo de la historia. Podría contarte el sueño de Abraham Lincoln, el presidente norteamericano, el 16º presidente norteamericano, que en un sueño lúcido y en un sueño premonitorio 10 días antes de su asesinato, soñó su propia muerte. Él estaba dormido en uno de los salones de la Casa Blanca y en su sueño despertaba por los sollozos de gente que oía a su alrededor. Se despertaba, caminaba a través de los pasillos gigantes que tiene esta Casa Blanca, lugar de residencia de los presidentes norteamericanos. Dicho sea de paso, Abraham Lincoln, primer presidente republicano, que atravesó la guerra civil norteamericana entre el año 1861 y 1865, llegaba hasta un salón donde veía mucha gente llorando, mucha gente compungida. Se acercaba a un catafalco. Un catafalco es una especie de gran aparato o tarima fúnebre, vestida con terciopelos negros, con guardas,
una cosa que se utilizaba en la época, se acerca a la gente doliente que estaba al lado de este catafalco con un féretro, y un soldado que hacía guardia alrededor de esta escena fúnebre le pregunta quién había muerto, y este soldado en el sueño premonitorio le dice: el presidente murió, fue asesinado. Esto lo inquietó mucho a él, y este sueño premonitorio presagió su muerte 10 días antes a manos de un personaje, John Wilkes Booth, que lo asesinó de un tiro en la cabeza en el Teatro Ford 10 días después. Un personaje sureño que tomó la vida. Entre estos sueños también que presagian desgracias o presagian futuros en la obra de Julio César, William Shakespeare vaticinia en la obra, en manos de Calpurnia, mujer de Julio César, que había tenido también un sueño premonitorio. Este sueño premonitorio de Calpurnia veía a Julio César en una estatua que brotaba como si fuera una fuente de sangre, y la gente manchaba sus manos de sangre. Este sueño premonitorio en la obra de William Shakespeare sobre Julio César vaticinaba también el asesinato de este dictador romano en su búsqueda por el ascenso a autoconvertirse emperador subiendo las escalinatas del Senado. Fue asesinado por 60 personas, entre ellos los más destacados, Casio y Bruto, el hijo adoptivo de César. También vamos a referirnos a sueños o presagios ya directamente en la Argentina de mano de personajes a lo largo de esta saga de esta bestia negra, sueños como o presagios como los de Don Orione, el cura de origen italiano, muchos de los cuales se han cumplido, algunos no, y ya iremos develando esto a lo largo de esta hora, y también las famosas psicografías de Solari Parravicini, muchas de las cuales se han cumplido. A mí me gustaría sumergirme rápidamente en estos sueños y pesadillas de la Argentina a lo largo del tiempo. Uno de estos sueños y pesadillas de alguna forma dieron origen a nuestra propia Argentina y a esta conformación. La Argentina surgió de alguna forma, si bien la Argentina, antes de llamarse Provincias Unidas o Virreinato del Río de la Plata, estaba habitada por muchos pueblos originarios, díganse diaguitas, tobas, chorotes, matacos, guaraníes o patagones, araucanos, indios pampa, tenían sus cosmovisiones, sus formas de vida, sus modus vivendi. Muchos no tenían conexión entre sí, pero habitaban todo este gran suelo que era la Argentina. Ahora, la Argentina, como tal la conocemos ahora, surgió en los sueños de los conquistadores. Técnicamente, hemos surgido del deseo de la ambición. En esta ambición, así como Cortés descubrió el imperio azteca y el reino de España se apoderó de lo que es el actual México y parte de la Centroamérica, Pizarro descubrió el imperio inca y se apoderó de lo que es hoy el actual Perú y parte de lo que es el Ecuador en este vasto imperio incaico que se extendía hasta el norte y centro de la Argentina. Nosotros, lamentablemente, hemos surgido también por la búsqueda de la famosa ciudad de los Césares. Esta ciudad de los Césares que muchos situaban, supuestamente, como el otro imperio o gran lugar a descubrir para llenarse de oro, una ciudad que la ubicaban en la Patagonia, entre la Patagonia chilena y Argentina, una ciudad también llamada errante o una ciudad no visible para todos los ojos, donde se suponía que las calles eran de plata, había construcciones o grandes palacios de oro y diamantes y las montañas brillaban por la gran riqueza que había. Dentro de estas grandes expediciones de gente que buscó salvarse y otros
que no, como el caso de nuestro querido Pedro de Mendoza, primer fundador de la ciudad de Buenos Aires, consiguió el poder del rey de España para venir como adelantado por estas tierras en la búsqueda de descubrir este gran imperio, esta ciudad de los Césares. Este Pedro de Mendoza tuvo el sueño de la riqueza, un personaje que partió de España estando enfermo de sífilis, una persona que se pagó de su bolsillo su expedición con la idea de quedarse con grandes extensiones de tierra, de oro, de plata, y en esta búsqueda de yo te diría la lujuria o la erótica por este dinero. Estos sueños de don Pedro de Mendoza se terminaron transformando de alguna forma en una pesadilla de canibalismo, porque al no haber comida o no encontrar nada, tuvieron que comerse los muchachos de esta expedición entre ellos, una sífilis que lo terminó atormentando, de ahí el nombre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dedicado a la Santísima Virgen de Buenos Aires, porque si bien no encontraron el oro, se murieron de hambre y fueron asolados por indios bastante violentos, él pensaba que nombrando a la ciudad por Buenos Aires, lo que hoy nosotros conocemos como la sudestada, este viento, este pampero que traía las sudestadas, podía limpiarlo de la sífilis. Bueno, así no pasaron las cosas, terminó perdiendo la plata, se comieron entre ellos y murió a la vuelta a su querido reino de España, murió de sífilis. Así terminó este primer sueño trunco en un desastre de cómo se formó la Argentina. Esta Argentina tan disímil y tan grande no estaba equivocada. La ciudad de los Césares no existía en la Patagonia, pero sí que hay grandes riquezas enterradas en la Patagonia. Lo podemos ver en Vaca Muerta con el gas, el petróleo, los recursos mineros, como puede ser hoy el litio, el cobre, y podemos agregarle también los recursos que hay en todo nuestro vasto océano Atlántico y mar argentino, sin nombrar las pampas. O sea que la riqueza estaba, pero no estaba como la planteaba don Pedro de Mendoza. En estos sueños y pesadillas que nos van atravesando, también a lo largo del tiempo, hemos supido construir una patria muy grande que ha permitido la llegada de miles de inmigrantes de Europa. Inmigrantes que han abandonado sus países por hambres, por guerras religiosas. Muchos de ellos se peleaban en sus propios países y cuando vinieron acá con la mano adelante y la mano atrás con el sueño de hacerse la América, pudieron llevarse bien, de poner sus actitudes y formar una gran colectividad. En esta mancomunión que fue haciéndose la Argentina, pero también en una pesadilla para nuestros primeros habitantes originarios que fueron masacrados, las bendiciones y sueños de unos de grandeza fueron las pesadillas de muerte para nuestros, como yo te digo, aborígenes o pueblos originarios. En esta cuestión también igualadora que tuvo la Argentina de recibir grandes cantidades de inmigrantes, allá lejos y hace tiempo, una ley como la 1420 permitió la educación pública para igualar a todos. Una educación que permitió transformar a todos en iguales. En una población disímil que venían tanos, venían gallegos, venían inmigrantes colonos judíos, alemanes, ucranianos, franceses, vascos. Esta educación pública gratuita y de calidad que creó Sarmiento, con maestras norteamericanas que padecieron muchísimo en la Argentina todo este proceso de adaptación, permitió hacer a la Argentina grande, una educación que permitió ser el motivo de ascenso social. Este sueño de la Argentina educada, de una Argentina que a través de la educación podía tener un ascenso social, y si se me permite tomar la expresión de convertir a mi hijo, el doctor, los primeros profesionales a través de la educación pública,
también se ha convertido a lo largo de estos 200 años y más que tiene nuestro bendito país en una pesadilla. De mi hijo el doctor, en estas sucesivas crisis económicas originadas por las pesadillas políticas, mi hijo el doctor terminó manejando un taxi en la década del 90, década del desguace menemista, desregulador y privatizador, y por qué no, a través de esta máquina del tiempo, podría ser ahora mi hijo el doctor, no en un remis, sino en un Uber o en un Cabify. En estas situaciones de sueños y pesadillas, también encontramos como muchos de nosotros pudimos crecer a través de la educación pública, esta educación pública que ha dado grandes premios Nobel, como Bernardo Hussein, como César Milstein, como Saavedra Lamas, nos ha dado también a un personaje fundamental que se crió en la escuela pública, en la ruralidad, como fue el gran doctor Favaloro, que ha sido una de las grandes eminencias que ha permitido curar infinidad de dolencias a través de su creación, que fue el bypass. Un salto tecnológico increíble. Ahora, este sueño de la educación pública que creó un doctor como Favaloro, a través de la pesadilla de la política y de las crisis económicas y culturales, terminó con el suicidio de esta gran personalidad mundial durante el gobierno de la Rúa. Dicho sea de paso, muchos de estos funcionarios están en este gobierno de Javier Milei. Entre estas aventuras y desventuras de sueños y de pesadillas, también la educación pública nos dio a personajes nefastos y terroríficos como los dictadores. Buena parte de todos los dictadores, lamento decirles, estimados oyentes, fueron criados en la educación pública, una educación pública de calidad que nos dio estas sombras. Personajes como Videla o Macera fueron criados en una escuela pública, en la Escuela Nacional de Guerra, en el caso de Videla, y muchos torturadores, y en la escuela naval, como el caso de Macera. Como pueden ver, tenemos que reconocernos en estas luces y sombras que vamos atravesando. Entre estos sueños y pesadillas, la Argentina se devino en luchas intestinas entre unitarios y federales, entre muchos de nuestros grandes héroes, como San Martín, que no quiso participar en las guerras civiles y reprimir a los grandes caudillos del interior federal, y prefirió exiliarse para no mancharse las manos con sangre. Esta Argentina tan bondadosa, que ha recibido a tantos inmigrantes, también es tan injusta muchas veces que nos expulsa al olvido para no terminar feneciendo y muriendo en la más absoluta o abyecta pobreza o indigencia, como fue el caso de Belgrano. Un personaje que murió de hidropesía, agobiado por sífilis, sus hijos los terminó cuidando Rosas, y él murió donando los sueldos para construir escuelas, 2 escuelas, que en estas cuestiones de las pesadillas de la política se terminaron construyendo más de 200 años después de él donar los premios que había recibido. Estas escuelas que Belgrano donó sus sueldos para construir se construyeron durante el gobierno de Carlos Menem, para que vean lo atroz que puede ser la historia argentina y las pesadillas oscuras en las cuales nos subimos. Este personaje tan importante como fue Belgrano, cuando fue trasladado al convento de Santo Domingo, donde yacen sus restos mortuorios, nada mejor se tuvo para agasajar a nuestro gran héroe patrio que el ministro de guerra de ese entonces, Riccieri, le robó la dentadura porque los dientes eran de oro. En estas pesadillas que asolan la política argentina de este año, fue tal el escándalo que al salir en los diarios de la época, bueno, el ministro Riccieri terminó devolviendo los dientes. No eran ladrones, era solo un souvenir de un héroe. Para que puedan ver estos sueños y pesadillas que nos atraviesan. En estos sueños y pesadillas que nos atraviesan, estamos todos sumidos, como yo te decía, entre
luchas intestinas de unitarios y federales, rojos y colorados, peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, ahora libertarios y antilibertarios. La pregunta que yo te quiero hacer ahora, como para dejarte y sumergirnos en todas estas pesadillas que nos van atravesando desde la época de Pedro de Mendoza, que soñó encontrar su gran riqueza en la búsqueda de esta ciudad de los Césares, y solo encontró su muerte, su pobreza y perder todo su dinero y morir en alta mar. Estimado oyente, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los sueños que vos tenés para con tu vida? ¿Cuáles son los sueños que vos creés que pueden hacer grande a esta Argentina en los años por venir? ¿Y cuáles son las pesadillas que más te atormentan que la política ha provocado en estos últimos años? Estimado oyente, yo te dejo estas preguntas retóricas para que en esta sesión, ya te diría ya psicoanalítica de los miércoles, puedas repensarla, y yo de la mano de mi operador Ezequiel te dejo una pauta musical de 1 minutito y ahora sí nos vamos a sumergir en las pesadillas de la realidad actual. Pausa, por favor. Estimados oyentes, nuevamente en el aire de Radio Trend Topic, haciendo Bestia Negra. Luego de este corte musical, te dejo nuevamente las líneas telefónicas para que puedas dejarnos un mensaje a través del WhatsApp institucional en el 11 26 42 20 42, para que puedas dejarnos tus comentarios, inquietudes, temas que tratemos y, por qué no, como yo te planteaba, poder comentar cuáles son los sueños que vos tenés en tu vida en esta Argentina libertaria que nos toca atravesar, y cuáles son las pesadillas que la política te va subsumiendo día tras día. En esta situación de entre sueños y pesadillas, hoy en este papel de la Bestia Negra seré Morfeo, como yo te decía, el dios de los sueños, intentando darte unos buenos sueños, o no tanto. Vamos a verlo. Dentro de las noticias del día, o de la semana, yo te podría decir, me gustaría poder analizar algunas situaciones interesantes. En primer lugar, creo que merece un análisis
el discurso que dio el presidente el domingo pasado en el Pleno del Congreso, realizando una presentación del presupuesto 2025, ¿no? Una presentación que terminó siendo de alguna forma un show mediático que, dicho sea de paso, no midió como esperaban los muchachos de los medios de comunicaciones, con Adorni y Sereneleni a la cabeza de la Secretaría de Medios de Comunicación. Dicho sea de paso, en toda la televisión abierta, esta casi cadena nacional, midió solo 3.5 puntos de rating. A través de la transmisión en vivo de YouTube no tuvo más de 5.000 visitas, con lo cual habla de que, en principio, como análisis, podríamos hacer que nadie tiene ganas de escuchar hablar al presidente de política un domingo en horario premium, en primer lugar. Segundo análisis que podríamos hacer es que el análisis presidencial es como que va siendo ya remanido, repetitivo, y que siempre suele usar como las mismas papeletas desde que asumió el gobierno. Yo te diría algo más grave. Siempre termina siendo las mismas alusiones que estaba en campaña, con lo cual terminan siendo los mismos discursos que se van remixando y agregando alguna parte o sacando alguna parte. Pero dicho sea esto, más allá del show mediático, de esto escenificación política de los actores políticos, porque ya los políticos se han transformado en actores que ejercen un papel que no necesariamente los represente, vamos a hacer algunas consideraciones de cara a lo que fue el planteo del presupuesto 2025. En primer lugar, hace una alusión a que va a ser un presupuesto de ajuste, dicho sea de paso y llanamente, donde va a obligar a las provincias a hacer un ajuste por 60.000 millones de dólares. Eso manifestó el domingo el presidente. En esta Argentina, entre sueños y pesadillas, confusiones, algunos tienen sueños proféticos, otros tienen sueños lisérgicos, vaya Dios a saber cuáles tiene el presidente. 3 días después, el ministro de Economía, el gran Toto Caputo, el genio de la Champions League, el Toto de las finanzas, vino a decir que el presidente, bueno, el ajuste no era tanto, que iba a ser menor, que los datos del presidente no eran tan así, y en el día de ayer, José Luis Espert dijo que en realidad el presidente había dicho una cifra bastante más exagerada, y el ajuste serían de 20.000 millones de dólares. Entre 60.000 y 20.000, me parece que los cálculos no sé si están bien hechos, mal hechos, o si se ponen de acuerdo, muchachos, y dejan una cifra en concreto que sea la real. Se supone que él se jacta, Javier Milei, de ser el primer presidente economista. Bueno, me parece que hay 40.000 millones en el medio que no sé quién se las piensa guardar o de dónde van a salir. ¿Cuáles son los valores exactos del ajuste propuesto? ¿Los 60.000 de Milei, los del Toto Caputo o los 20.000 que habla el querido José Luis Espert, que también es economista? En estas alocuciones locas también nos plantea algo genial. Nos plantea que los libertarios que vinieron a hacernos a todos un poquito más libre y a bajar impuestos, bueno, parece que te estaría debiendo ese ítem porque va a haber un aumento del monotributo o de las partidas de monotributos de valores de un 196%. Lo que vos escuchaste, si sos monotributista en el 2025 vas a tener que pagar un 196% más. Va a haber aumentos de combustibles o impuestos relacionados con los combustibles. Va a haber también un aumento a las retenciones, que son los derechos de exportaciones. Con lo cual los muchachos del campo, que fueron votantes y financistas de la campaña, están todos muy contentos, como podrán ver. Entre estas situaciones de ajuste, ya las provincias empiezan a quejarse porque muchas tienen los números bastante bien y están en superávit y dicen que no van a hacer ese ajuste. Otra de las cosas bastante
insensatas que tiene este presupuesto planteado por Javier Milei está que no va a haber obra pública. Como escucharon, no va a haber obra pública nueva y probablemente tampoco se reparen caminos que están en malas condiciones o se hagan trabajos de remodelación o refacción en hospitales, en puertos, en dragados, etc. Con lo cual se le patea todo esto a las provincias. Esta es una de las grandes discusiones que va a haber entre estos sueños y pesadillas que la Argentina todavía no tiene resueltos y que vienen de nuestro pasado tan atroz que han sido las guerras civiles entre unitarios y federales. Cuestiones que quedaron saldadas con la sangre y en el campo de batalla, en la batalla de Cepeda y Pavón, donde se impone el centralismo porteño por sobre las autonomías provinciales. Entre estos sueños y pesadillas que nos plantea Javier Milei, también hace algunas referencias bastante inexactas. Te lo cuento a título informativo, con sorna, con un poco también como de humor para que nos podamos reír entre todos, hizo una alusión a Marco Aurelio Cicerón. Él cita a Marco Aurelio Cicerón diciendo, textual, que este personaje habría dicho que la deuda pública debe ser disminuida y la arrogancia de los funcionarios públicos debía ser moderada. Lo que ustedes escucharon. Ahora, lamento contradecir al presidente porque acá este personaje no existió. Él habló de Marco Aurelio Cicerón. O es Marco Aurelio, el emperador romano, gran orador, que sí escribió un libro, Meditaciones, que es una de la cuna de los pensamientos para los que suscriben el estoicismo, o habló de Marco Tulio Cicerón, pero Marco Aurelio Cicerón no existe. Tampoco ninguno de estos dos personajes hablaba de deuda pública, no existía la deuda pública en esa época. Marco Tulio Cicerón sí ha sido un gran y renombrado personaje en temas de oratoria, de retórica, con Aristóteles y Demóstenes, yo te diría son los padres de la oratoria y retórica tradicional en Occidente, pero me encanta ver cómo este personaje que tenemos por presidente busca transformar frases que no han dicho personajes históricos. En esta cuestión de frases falsas, con un contenido antiestatista, buscan tergiversar, buscan modificar el relato para sustentar o fundamentar, con nombres rimbombantes de personajes históricos, un ajuste que quieren hacer a partir del año que viene. En estas dicotomías de la Argentina proponen una baja de la inflación y proponen un estancamiento del precio del dólar. Y digo estancamiento del precio del dólar para fines del 2025, el dólar estaría en un precio de 1.207 pesos. En estas cuestiones de las locuras y una baja de la inflación a través de una recesión fulminante, el gobierno piensa sostenerse un año más, el 2025, supuestamente con una inflación del 18% y un crawling peg que va a ir devaluando la moneda en 1.4% el año que viene. En estas cuestiones de locuras que propone el gobierno de Javier Milei, como vos fuiste testigo la semana pasada, vimos el veto a lo que fue la famosa ley de movilidad previsional. Esta ley de movilidad previsional que fue vetada tuvo su correlato en estos sueños y pesadillas argentinos de un correlato, yo te diría, frugal, con una cena en la Quinta de Olivos, donde se recibió a los 87 personas que votaron esto como los héroes. En una cuestión de la pornopolítica y la pornografía explícita,
estos personajes actuando tuvieron que pagar con un postnet y una tarjeta de débito un ticket, podríamos decir, o los cubiertos por 20.000 pesos. Lo que ellos pagaron para este almuerzo de festejo, congratulación porque cagaron a los jubilados, pagaron 20.000 pesos cuando lo que se le iba a dar a cada jubilado eran 13.000. En esta indignidad de los políticos argentinos en modo de pesadilla dantesca, encontramos también algunas situaciones de personajes como la diputada Celeste Ponce, que no tuvo mejor idea que en una estudiantina, como si estuvieran en un viaje de egresados en Bariloche, mostrar cómo era el look que tenía para la ocasión de este festejo truculento, donde entre 87 personas nos tratan de decir que no cagaron a los jubilados, sino que ellos votaron por el bien de todos nosotros y el ajuste de las cuentas. Estimados oyentes, yo te quiero decir esto. Y te hago esta pregunta. ¿Es una pesadilla llegar a la tercera edad en la Argentina donde todos los gobiernos te van comiendo el monedero? ¿O vos tenés el sueño de tener una vejez digna? Te dejo esta preguntita como para que la puedas repensar. Entre otras cuestiones de la vida, te cuento algo que aumenta el desempleo exponencialmente en toda la Argentina, con excepción de 2 lugares, y te voy a contar cuáles son. En la provincia de Neuquén, el empleo aumentó 2,5% y en Río Negro aumentó el 1,9%. Son los únicos 2 distritos de los 24 que integran esta bendita Argentina sumida en la pesadilla libertaria que crean empleo. Y crean empleo a través de los servicios y a través de Vaca Muerta y el negocio del shale y oil gas. El resto de los sectores, especialmente la provincia de Buenos Aires, conurbano, el desempleo aumenta exponencialmente. Estimados oyentes, ahora sí te voy a dejar de nuevo con una pausa musical de 1 minutito de la mano de Ezequiel y volvemos para hacer el cierre con unos buenos comentarios en un rato. Pero mira, te quiero decir una cosita más. Dentro de estas situaciones de los votos que estamos atravesando en esta vorágine de la locura parlamentaria, la UCR se fractura y está al borde de esta fractura. Esto te lo voy a comentar ahora, luego de esta pausa musical pequeña para volver en 1 minutito de la mano de Ezequiel. Gracias, por favor.
Estimados oyentes, nuevamente al aire en Radio Trentópica haciendo Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Nuevamente te dejo el número de WhatsApp para que te puedas comunicar al 11 26 42 20 42, 11 26 42 20 42, para que nos cuentes cuáles son los sueños que tenés en este momento de tu vida o cuáles son las pesadillas que están atravesando tu existir o el de tu familia y no te permiten dormir por las noches. En estas cuestiones de relatos o de sueños de gloria que nos propone Javier Milei y sus acólitos libertarios de que la Argentina está saliendo hacia adelante, lamento tener que ser la persona que te hable de las pesadillas de que el Producto Bruto Interno, el famoso PBI, es el indicador que mide el tamaño de la economía de todo país, se redujo un 3,4% durante el primer semestre de la gestión de Javier Milei. Esto publicado claramente por fuentes de el INDEC oficial. Este resultado termina siendo consecuencia de una caída del 5,2% en el primer trimestre y de una baja del 1,7% en el segundo trimestre. Por el lado de los sectores de actividad que más han tenido descensos, se encuentra la construcción con un menos 22,2% de actividad, la industria manufacturera con un 17,4%, la actividad de comercio mayorista y minorista con un 15,7% de caída. Y estamos hablando siempre de mediciones de evoluciones interanuales. Claramente, en el caso de la construcción, la caída tiene una consecuencia, como yo te manifestaba, dicho por Sturzenegger, el coloso en el Ministerio de Modernización y Desregulación, donde se jactó en una reunión la semana pasada decir que estaban orgullosos de que el gobierno nacional no iba a hacer ninguna obra pública y ratificada por Milei en un sueño húmedo en el Congreso de la Nación en la presentación del presupuesto 2025. El único sector que manifiesta un crecimiento en este semestre claramente ha sido el agro, luego le sigue la pesca, la minería y en menor medida electricidad, gas y agua. Como ustedes pueden ver, la Argentina en este sueño sigue siendo un país del monocultivo de la soja y un país únicamente primario. En este sueño que yo te planteaba que han tenido los grandes adelantados y conquistadores españoles de tener una metrópolis como Buenos Aires para la cual extraer materias primas y comprar productos terminados del Reino de España, este monopolio que sustentó buena parte de la historia de la Argentina, han pasado 200 años y no ha cambiado, a fin de cuentas, en demasía. Este país, a lo largo de la vida, que ha tenido algún alineamiento histórico en el siglo XVII y XVIII, con el Imperio Británico, y ya a partir del siglo XX, puntualmente con la entrada triunfante de la Estados Unidos en la posguerra, triunfante como potencia de la Segunda Guerra Mundial, un alineamiento hemisférico y unipolar en la década del 90, seguimos siendo un país con una matriz primarizada y no muy distinta como hace 200 años. La pregunta que yo te hago es, ¿esta situación la hemos decidido, la hemos soñado todos los argentinos a lo largo de la historia o son los sueños que han tenido a lo largo de la historia las grandes potencias que han tenido injerencia en la construcción de nuestra Argentina? En esta construcción de una Argentina centralista con sede en Buenos Aires, pero que vive de lo que genera el interior, nos peleamos o buscamos encontrar un camino. Yo te hablaba de fracturas. El bloque radical, luego de la votación de los jubilados y de la ley de financiamiento universitario en el Senado, puede estar en fractura.
el bloque de la UCR que sigue al diputado cordobés de Loredo tiene una tendencia más al apoyo a los libertarios, y la gente de Manes y Lustó, a través de seguir de alguna forma los instintos de esta Unión Cívica Radical, que, como dijo allá lejos y hace tiempo Alem, que la Unión Cívica Radical se doble pero no se rompa. Bueno, parece que se estaría rompiendo en esta cuestión de una Argentina que se debate entre la pesadilla libertaria, de una recesión que nos afecta a todos. El exgobernador cordobés Schiaretti manifiesta que la luna de miel se está acabando y que el ajuste a las provincias puede poner en peligro a millones de personas. Algunos otros, como el gobernador de Chubut, Nachito Torres, nos habla de que las provincias no son responsables de este descalabro. Pero a fin de cuentas, todos estos muchachos firmaron el Pacto de Mayo, que se hizo en julio, el 9 de julio, en la Casa de Tucumán. Entre estas cuestiones de diálogos obsecuentes, la política argentina nos va llevando a una pesadilla sin fin y nos va hundiendo nuestros sueños más preciados. Un presidente Milei que nos habla de que logró evitar una hiperinflación del 17.000% contrafáctica porque nunca pasó, y solo en sus sueños eróticos lisérgicos existen esos números. Lo único que se licuaron fueron nuestros salarios, nuestras jubilaciones y pensiones. Él se jacta de decir que salvó a la Argentina de evitar que caiga en un plan Bonex o en la expropiación de nuestros ahorros, y que ha fijado un tipo de cambio ficticio para evitar una devaluación que sí hizo el 118% en diciembre. En esta crónica de sueños y pesadillas que atraviesa a la Argentina, esperemos que las pesadillas no se nos hagan realidad en los próximos meses. Yo te hablaba de que estamos viviendo tiempos donde no hay moral, donde no hay empatía, donde estamos zozobrando en una desilusión y desasosiego. En esta interpretación de los sueños me tomaría el atrevimiento de decirte o compartir con vos algún parrafito del Sófocles, del autor Sófocles de Edipo Rey, que manifestaba: todo mi pueblo está enfermo y no existe arma de la reflexión con la que uno se pueda defender. Y uno tras otro, cual rápido pájaro, puedes ver que se precipitan con más fuerza que el fuego irresistible hacia la costa del dios de las sombras. Estamos al borde de caer en un abismo. ¿Estamos al borde de caer en las costas del dios de la sombra? En estos sueños y pesadillas que atraviesan tu existir, tus individualidades, tus subjetividades, y a toda la Argentina como colectivo que vamos construyendo, yo siempre te invito a reflexionar para que podamos mirar por encima del ombligo, como me suele gustar decir, poder entre todos traer desde nuestro interior cuáles fueron los sueños grandes que nos hicieron convertirnos en esta gran nación que yo amo y en la cual he podido nacer y tener el privilegio de vivir, aunque muchas veces la odio y puteo contra muchas de estas pesadillas que nos atormentan, pesadillas también de las cuales nosotros somos responsables, porque con el voto elegimos muchas veces a las personas que nos infringen sufrimiento, castigo y que nos dan una mala vida. Te vuelvo a preguntar, para ir terminando esta velada introspectiva de esta bestia negra, ¿cómo querés vivir, estimado oyente? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría atravesar los mejores años de tu vida? ¿Cómo te gustaría morir? Para ir terminando en estas pesadillas, sueños lúcidos, me gustaría compartirte el sueño profético de Don Orione,
este personaje que ha tenido 8 sueños proféticos o profecías, muchas de las cuales se han cumplido, pero la 8ª todavía no ha tenido cumplimiento. Esta profecía habla de un presidente que va a ser colgado en la Plaza de Mayo. La bandera argentina no va a ondear en la Casa Rosada por 2 días, y luego de esto va a venir un periodo de paz y de tranquilidad con una persona católica que proviene del norte. Estaremos atentos a si esta profecía de Don Orione, dicha por 1937, se cumple o no, y si este personaje que venga del norte para darnos paz, prosperidad y tranquilidad, no sabemos si sea Jon Snow, el rey en el norte, si viste Game of Thrones vas a entender la alegoría, o quién va a ser. Estimado oyente, para terminar, solo te pido que no te dejes caer en las atribulaciones, o las tribulaciones, mejor dicho, que nos proponen estas pesadillas de la política y de estos actores de mala categoría, puedas descansar con la tranquilidad de tus sueños y puedas lograr estos sueños. Los sueños dependen de que los pongas en acción, depende de que tengas una estrategia, depende de que tu mente y tu conciencia son los motores para proyectar tus sueños más lúcidos y más gloriosos. La Argentina te necesita viva, con energía, así que rompe estas cadenas patéticas de los sueños perversos que te proponen algunos políticos, empoderate vos, y si Dios quiere, estimado oyente, nos vemos la semana próxima con otra emisión de Bestia Negra. Te agradezco nuevamente por estar una vez más al aire conmigo y acompañarme en esta entrega, y solo quiero decirte que puedas participar de la política, que puedas estar con todos nosotros, puedas estar unido con el que está a tu alrededor, y participar en política no es votar, es reclamar a las autoridades, es peticionar a las personas que hemos elegido, ya sean de la oposición o del oficialismo, para que puedan darnos una mejor vida. De eso sí depende de vos. Tengamos responsabilidad, tengamos creatividad y no nos dejemos sumir por estas pesadillas tanáticas que nos atormentan. Dicho esto, ahora sí, estimados oyentes, te dejo un gran saludo, te dejo mis bendiciones, que tengas una buena semana, y si Dios quiere nuevamente, nos vemos en Bestia Negra, el lado salvaje de la política, el próximo miércoles a las 22. Muchas gracias y buenas noches. Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras. Conduce Rodolfo Queral. Todos los miércoles a las 22 horas por Radio Trend Topic, la radio transmedia número 1.